Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Óscar Hernández y esto es Taller Lúdico de Diseño, un espacio para la construcción de conocimiento en diseño, tecnología y educación. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto cobrar por un proyecto arquitectónico? Bueno, es una duda que surge en la mayoría de los profesionales cuando pues comienzan a independizarse o incluso cuando están trabajando en una empresa, si realmente lo que se está cobrando es lo justo y si realmente pues puede cubrir todos sus gastos. El día de hoy hablaremos de este tema derivado de una pregunta de un alumno para pues, poder llegar y aclarar esta situación, debido a que pues existe mucha confusión, existen muchas opiniones al respecto. Esperemos que podamos aclarar esto. Este tema lo vamos a desarrollar en 3 videos. El primero de ellos, pues habla en esencia de qué es los costos de proyecto, cuáles son las opiniones de algunos expertos, de algunos profesionales acerca de esto. En el segundo video analizaremos pues un ejemplo de cómo funciona la calculadora de aranceles para la Ciudad de México, para arquitectos que trabajan en México. Y en el último video haremos un estudio comparativo entre algunos despachos que se dedican al desarrollo de proyecto y pues vamos a revisarlos y esperemos que pueda ayudarnos a resolver esta duda. Pues, ¿cuánto cobrar por un proyecto arquitectónico? Recientemente, como les comentaba, algún alumno me preguntó, ¿y cuánto puedo cobrar por un proyecto? Y pues es una duda razonable porque no solo él, sino muchos alumnos, incluso otros profesionales me han preguntado al respecto. Y pues lo que vamos a intentar hacer es tratar de dar una respuesta basada en lo que la mayoría de las personas pues consideran que es o que son factores que pueden influir en el costo de un proyecto. Hay diversos factores que influyen en el costo de un proyecto y pues es importante conocerlos pues para tener una idea de más o menos cuánto puedo cobrar. Bien, este alumno que les comentaba solo quería confirmar lo que ya le habían dicho otras personas, ¿no? Él ya le había preguntado a algunos compañeros, a algunos profesionales, y le decían, bueno, ¿qué puedo considerar para cobrar un proyecto? ¿No? Y le dieron un precio y le dijeron, bueno, es tanto por metro cuadrado, ¿no? Ese es una de los factores comunes que se toman en cuenta cuando uno está buscando cómo ponerle precio a nuestro trabajo, sobre todo el desarrollo de proyecto arquitectónico. Pues debido a que la mayoría de los costos, cuando nosotros tenemos esa idea en la mente de qué son los costos, regularmente lo asociamos con costos de la construcción y los costos de la construcción pues están basados en metros cuadrados, ¿no? En cantidades de obra. Sin embargo, cuando desarrollamos un proyecto, pues hay otros factores que influyen y que son importantes y que necesitamos saber de qué se tratan para considerarlos cuando establezcamos el precio de un proyecto. Lo primero que debemos preguntarnos cuando comenzamos con la elaboración de un presupuesto para un proyecto es que si realmente lo que las personas dicen que cobran es algo que nos es útil a nosotros, porque para ellos es un precio que ellos ponen de acuerdo a su experiencia y a su conocimiento. Sin embargo, pues nosotros debemos tener cuidado de no asumir eso como una realidad y por el contrario, pues buscar algunas alternativas e información que nos ayuden a establecer un costo adecuado del desarrollo de un proyecto arquitectónico. Entonces, sí depende de lo que dicen algunas personas, basado en la experiencia, también depende de los metros cuadrados, pero depende de otras cosas más, ¿no? Y antes de comparar toda la información que encontré y presentárselas a ustedes en este video, lo que vamos a hacer es definir algunas cosas. Y por principio de cuentas vamos a definir qué es un precio. Bueno, es la cantidad de dinero fijada por un vendedor por la venta de un bien o un servicio. Esto incluye los costos, los impuestos y la utilidad de quien vende ese producto o quien ofrece ese servicio. Un costo, por ejemplo, a diferencia de un precio, es la cantidad total de todos esos conceptos que suman los insumos, los materiales, los sueldos, las rentas, etcétera, que quien ofrece ese servicio o quien vende ese producto o lo fabrica, pues tiene que asumir para poder fabricar dicho producto o para poder ofrecer dicho servicio. Es decir, todas estas cosas que intervienen en la fabricación de ese producto o en el otorgamiento de ese servicio, de forma directa o indirecta, implican entonces un costo. Los honorarios, en este caso,
es el pago o la retribución que se le da a una persona por su labor o por sus actividades profesionales. Quien realiza estas labores no mantiene relaciones laborales con la persona a quien ofrece sus servicios, es decir, no trabaja directamente con él, porque si no entonces se convertiría en un sueldo. Por el contrario, los honorarios los paga una empresa o un particular que decide contratar los servicios profesionales de alguien, ¿no? Se mantiene una relación laboral pues temporal, porque nada más se requieren sus servicios de forma eventual, es decir, en cierto tiempo o en cierto momento. Y hay otros profesionales, además de los arquitectos, que también se mueven bajo unos honorarios. Los médicos, por ejemplo, cuando ofrecen una consulta, los médicos no trabajan para nosotros, sin embargo, nosotros le pagamos por un servicio, por una consulta que ellos ofrecen. Asimismo, los psicólogos o los abogados o los ingenieros o los contadores también se rigen bajo esta estructura de pago por honorario. Y es que esta persona trabaja de manera independiente y acudimos a él o a ella de forma eventual, ¿no? Este es a lo que se refiere el pago de honorarios. Por otro lado, los aranceles, que es un tema que vamos a tocar también más adelante, se hicieron para estandarizar, en el caso de los arquitectos, para estandarizar los honorarios o los pagos que se dan por honorarios. Se establecen como un monto mínimo, pero no todos estamos obligados a seguirlos y es la controversia que existe, ¿no? En algunos otros países los aranceles ya no existen o ya no se utilizan, sino que cada uno de los profesionales y los estudios de diseño y de arquitectura pues ponen sus propios precios y solamente van a los aranceles para hacer una consulta o una referencia. ¿Sí? Y es realmente también para lo que nosotros podemos ocupar los aranceles. Son importantes, sí, para tener una referencia de cuánto podemos cobrar, pero no son como algo a lo que nos tenemos que ajustar de manera obligada, a menos que nosotros estemos dentro de un colegio de arquitectos o dentro de una sociedad de arquitectos que asuma esta obligación y que ellos sí deciden tomarlo como un punto de partida para poder establecer los honorarios, ¿no? Una vez aclarada esta situación, entonces podemos pasar a el siguiente punto, que es el análisis de los costos de un proyecto y los factores que intervienen. Pero antes vamos a revisar los comentarios de algunas personas que opinaron respecto a este tema de los precios en un proyecto. Y esto derivado de una pregunta. Bueno, como ya dijimos, hay muchos profesionales que lo hacen de acuerdo a su propio conocimiento y su propia experiencia. Vamos a revisar algunas de las opiniones que las personas tienen respecto a esto, ¿no? En un grupo de Facebook me encontré a alguien que preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el precio de un plano? ¿Cuánto cobrar por un plano? Y aquí hay un conflicto, ¿no? Porque de por sí la pregunta está mal planteada porque pues un plano, si nosotros le preguntamos a un arquitecto cuánto es lo que debe de cobrar por un plano, pues él nos respondería, bueno, pero ¿qué plano quieres? Porque hay muchos tipos de plano y no necesariamente todos cuestan lo mismo porque todos pues se necesitan diferentes actividades para poder llegar a él. Entonces hay muchas opiniones y la razón por la que muchas personas tienen tantas respuestas es porque ya dijimos, pues tiene que ver con qué es lo que nosotros percibimos como un plano, aunque las personas pues regularmente lo asocian como un dibujo de la representación arquitectónica de su proyecto, ¿no? Ellos no, todavía no, en la mayoría de los casos, no se meten con instalaciones y no se meten con estructuras y con otras cosas, ¿no? Ellos quieren más o menos la distribución del espacio. Creo yo que eso es lo que las personas se refieren cuando nos dicen, ¿cuánto me cobras por hacer un plano, ¿no? Para tener un dibujo de la distribución de los espacios de un proyecto, ¿no? Y la respuesta de algunos dijo, bueno, pues debes saber primero cuántas horas te va a tomar hacer ese plano, ¿no? Muchos dicen, ah, pues es que es un dibujito nada más, ¿no? Y que pues no te cuesta nada porque pues tú sabes hacer eso y además dibujas muy bien, etcétera, pero no necesariamente, ya lo dijimos, tiene que ver con eso porque hay distintos tipos de plano, ¿no? Algunos solo dicen, bueno, es las horas que le dedicas a eso y aparte dice de manera especulativa, ¿no? El primer comentario no podemos especular, ¿no? La realidad es que cuando tratamos con precios y cuando tratamos con presupuestos, debemos ser muy certeros, porque entonces posiblemente estemos excediéndonos del precio que es o estemos cobrando poco por nuestro trabajo. Entonces sí, un factor es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto te tomará hacer el proyecto? ¿Cuánto puedes tardarte en realizarlo? ¿Y qué tanto tiempo te toma hacerlo, ¿no? Luego, después tiene que ver también con el lugar del proyecto. Dice el segundo comentario, dice, bueno, ¿y dónde se va a construir este proyecto? Y él dice, si gustas te hago un presupuesto y demás, ¿no? Pero bueno, ¿dónde se va a construir? Es también una pregunta importante, porque se deriva de que nosotros tengamos que movilizarnos, ¿no? Si tenemos que hacer un levantamiento, si tenemos que conocer el sitio, si tenemos que hacer muchas cosas, pues necesito saber dónde está ubicado el proyecto.
Luego otros dicen, ¿no? Bueno, yo de plano te cobro $50, ¿no? Dice por ahí, $50 la lámina de hasta 100 metros cuadrados, ¿no? $50 son alrededor de 997 pesos, casi mil pesos por lámina, ¿no? Y dicen, después de 100 metros cuadrados te cobro $3 extra, ¿no? Es decir, alrededor de 60 pesos cada metro extra, ¿no? Es un parámetro también que, pues es muy general porque no se sabe realmente cuántos metros cuadrados puede tener un proyecto y sobre todo que hay diferentes tipos de proyecto que se desarrollan independientemente de los metros cuadrados que vayan a considerarse en él. Hablamos de los metros cuadrados porque definitivamente cada proyecto, independientemente de su tamaño, puede tener un grado de complejidad distinto. Y esto solo se comprende a partir de que nosotros consideramos cuál es el tipo de proyecto que vamos a desarrollar, ¿no? Como bien dice aquí el comentario, ¿no? Principalmente de donde seas, dice nuevamente, el lugar donde tú te encuentres, ¿no? Y hay algo aquí que me llamó la atención. Dice, puedes encontrar arquitectos que te regalen el diseño, ¿no? Es decir, que te regalen los planos desde 2,500 y ya más profesionales de 15,000 o 25,000, ¿no? Lo que influye mucho es el tamaño y el tipo de planos que se entreguen, ¿no? Lo que me sorprende aquí es que, bueno, haya personas que realmente te digan, bueno, te hago planos por 2,500. Pues nuevamente, ¿qué tipo de planos, no? ¿Cuáles son los planos que realmente se te están entregando? Y cuáles entonces pueden costar hasta 15,000 o 25,000 pesos, ¿no? Entonces, pues no sabemos, sigue siendo una duda y no está aclarado del todo, ¿no? Entonces, finalmente, hay otra persona por ahí que dice, bueno, yo te puedo cobrar por hora 400 pesos, ¿no? Que esto depende del paquete de planos que tú requieras. Y te respeto el precio si estas son estructurales, quiere decir que son hasta 600 o 700 pesos más. ¿Por qué cambia el tipo de plano aquí del arquitectónico al estructural? Pues porque la cantidad de trabajo que se desarrolla, el tipo de dibujo que se especifica, muchos factores tienen que ver con esta variación de los precios. Y tiene que ver, ya lo dijimos, con el tipo de plano y no solo cualquier plano. Alguien más por ahí dice de 400 a $500, ¿no? No sé de dónde sea esta persona, pero bueno, es lo que él cobra. Y hay alguien más que cobra en pesos y dice, bueno, yo te cobro de 100 a 120 pesos si es un plano arquitectónico, de 75 a 100 pesos si es estructural, y de 25 a 50 pesos si son instalaciones, ¿no? Te cobro 10% más por las gestiones, por supervisión del 1 al 2% del monto total de la obra y todo por metro cuadrado, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Aquí él dice, bueno, yo te cobro parejo tanto precio por tipo de plano, pero no dice pues realmente qué es lo que él va a desarrollar con respecto al tipo de proyecto, ¿no? Entonces ahí hay una confusión. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la determinación de un costo? Uno de los primeros factores es cuál es el tamaño de empresa que está desarrollando el proyecto, ¿no? Si es solo una persona que está desarrollando un proyecto, pues obviamente que el costo del proyecto va a ser menor. Si es una empresa, microempresa o mediana empresa que está desarrollando el proyecto, pues su precio o el costo del proyecto, si el precio final, va a ser mucho mayor porque tiene que cubrir mayores gastos, que es otro de los factores que influyen en la determinación de un precio. Si mis costos o mis gastos fijos y variables son mucho mayores que los de una persona que trabaja de manera independiente, pues obviamente que el costo del proyecto que yo determine va a ser mucho mayor que el que una persona que esté sola va a establecer. Entonces yo tengo que tener cuidado con esto porque no es lo mismo hacerlo mediante una empresa o de manera independiente, porque mis gastos fijos y variables son diferentes, ¿no? Otro factor que influye y que lo decían ya también algunas personas en los comentarios es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me voy a tomar para desarrollar un proyecto? Y el tiempo que yo me tome depende también directamente de la capacidad técnica que se tenga para el desarrollo del proyecto. Es decir, todo el conocimiento que yo tenga para poder desarrollar un proyecto influye en el costo. Y eso pues también determina la calidad, ¿no? Si yo pues no tengo tiempo para hacer un proyecto, si además desconozco las cosas que llevan desarrollar un proyecto, pues entonces la calidad de mi producto final será mucho menor. Por lo tanto, pues necesito desarrollar conocimiento y experiencia, que eso también influye en la determinación de un costo. Una persona que sabe, eh, es consciente de sus conocimientos, que sabe cuánta experiencia tiene y que además cuenta con ciertas herramientas, pueden ser tecnológicas o de otro tipo, pues eso es algo muy importante que influye en la determinación de un costo. Y esto se refiere, o algunos autores lo determinan como un diferenciador, ¿no? Como algo que permita a las personas desarrollar un proyecto y diferenciarse de otros.
de establecer ciertos criterios creativos o de presentación, etcétera, que permite ser, pues que valga la pena, ¿no? Nosotros podemos tener, no sé, cuando elegimos un producto, tener sed y esa bebida que vamos a elegir satisface nuestra necesidad en ese momento de la sed que tenemos, pero lo elegimos por algo, porque hay un diferenciador entre productos, no solo por el costo, sino también por la calidad, por el diseño, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es un punto también que sería importante analizar más adelante, pero que ustedes deben de considerar para determinar el costo de un proyecto, ¿no? Después viene la parte de la tipología, ¿no? ¿Cuál es el tipo de proyecto que voy a desarrollar? No es lo mismo hacer una escuela, que hacer un hospital, que hacer una vivienda o un edificio de departamentos. Por lo tanto, eso también influye en la determinación de un costo y los aranceles también hacen esta diferencia, ¿no? Los metros cuadrados, que ya lo comentaban estas personas, y la especialización. Hay empresas o personas que se dedican al desarrollo de un solo tipo de proyectos, ¿no? O sea, que ya se especializaron en ese tipo de proyectos. Cuando una persona ya es especialista en cierta tipología arquitectónica, pues eso le permite tener un rango mucho mayor para el ajuste de los costos de proyecto. No así una persona que se enfrenta por primera vez al desarrollo de una tipología X, ¿no? Por ejemplo, una persona que lleva desarrollando mucho tiempo vivienda y de repente se mete a desarrollar hospitales, pues obviamente va a haber una diferencia de conocimiento, de capacidad técnica para poder desarrollar ese proyecto, porque es muy diferente a una persona que ya está especializada en ello y que le lleva a llevar mucho menos tiempo hacerlo, ¿no? Y finalmente, pues, quién es el cliente al que va dirigido y quién es el usuario, que muchas de las veces es el mismo, el usuario es el cliente, y cuál es su capacidad de pago. Nosotros no podemos establecer esto, se hace comúnmente como un estudio de mercado para saber, bueno, cuánto es la capacidad de pago que tienen las personas y por ende cuál es la cantidad de cosas que voy a entregar en un proyecto. No voy a hacer cosas que no las personas pues no me puedan pagar, ¿no? Voy a hacer las cosas que las personas puedan pagar, que el cliente pueda pagar y que tenga la capacidad técnica, económica para hacerlo. Una vez que considere todos estos factores y que estén en mi mente cuando yo esté desarrollando un presupuesto, entonces voy a poder dar o determinar un precio adecuado de proyecto. Ahora sí, bueno, pasemos a los aranceles. Bueno, los aranceles, como ya dijimos, es un estándar que las sociedades de arquitectos determinan y que pues ellos dicen, bueno, a partir de que tú generes un costo total de proyecto, tú vas a poder asignar un porcentaje de lo que cuesta desarrollar ese proyecto a cada uno de estos conceptos, ¿no? Los honorarios en los aranceles de la Sociedad de Arquitectos en México, pues considera estos aspectos o partidas a desarrollar. Uno de ellos es el diseño conceptual, el anteproyecto, el diseño ejecutivo, la estructura, la instalación eléctrica, la instalación hidrosanitaria y la instalación de gas. Esto de manera muy básica, sobre todo para proyectos de vivienda, pero habrá otros que se determinen también para otro tipo de proyectos, otra tipología de proyectos. Entonces, en ese sentido, es importante considerar que los honorarios o los aranceles no siempre tienen en cuenta todos los aspectos a considerar en un proyecto. Por lo tanto, debemos tener cuidado con eso. Bien, pues hasta el momento lo que hemos visto, cuáles son los factores que debes de considerar para poder determinar el costo de un proyecto. Así que cuidado con dejarse llevar por las personas y nos vemos en el siguiente video.